Bienvenidos al tema de fracciones. Antes que nada, vamos a dar la definición de una fracción y para ello vamos a representar gráficamente una fracción. 3/4. Aquí yo tengo una fracción. Una fracción es una división, entiéndanlo como una división. Esta fracción yo la puedo representar así, mira. 3/4, ¿no? La división con la galera o casita, ¿verdad? Entonces una fracción es una división. ¿Y qué es una división? Pues es repartir, pero repartir en partes iguales, ¿verdad? Una fracción es una división y una división es repartir, ¿verdad? Ahora, yo puedo repartir de manera equitativa y no de manera equitativa. Por ejemplo, si yo tengo 15 pesos y lo voy a repartir a dos personas, a una persona le puedo dar 10 pesos y la otra persona le puedo dar 5 pesos. ¿Repartí? Sí repartí, pero no de formas iguales. Esto no sería una división. Una división, que es una fracción, es repartir, pero repartir en partes iguales, ¿sale? Recuerden, una fracción es repartir, pero debemos de repartir en partes iguales. Voy a poner aquí partes iguales. Eso es lo que representa y lo que significa una división, una fracción. Bien, ahora que ya sabemos esto, vamos a ver las partes de una fracción porque es importante también entenderlas e identificarlas. Voy a seguir con lo mismo, 3/4. El número de arriba le conocemos como numerador. Y al número de abajo le conocemos como denominador. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué representa cada uno de ellos? El numerador y denominador indican ciertos movimientos. Vamos a representar gráficamente, es decir, con un dibujo el 3/4. Bueno, pues yo tengo un entero. El número de abajo, que es el denominador, me iba a indicar en cuántas partes divido mi entero. En este caso en 4, ahí está, mira, 1, 2, 3 y 4. Mientras que el número de arriba, que es el numerador, me indica cuántas partes debo de tomar. Y me dice que 3. 1, 2 y 3. Ahí está, 3/4. 3/4 partes. 3 pedazos de 4 pedazos que hay en total. ¿Sí? Entiéndelo de esa manera y va a ser mucho más fácil el manejo de fracciones. ¿Qué representa 3/4? Tomar 3 pedazos de 4 posibles. Ahí está. ¿Sí? Numerador me indica cuántas partes tomo y denominador en cuántas partes divido mi entero. ¿Sí? Hay un tipo de fracción que lo veremos más adelante, que es la fracción mixta. Esta pues tiene una parte entera, vamos a ponerlo de una vez, 3 enteros 1/4. ¿verdad? Igual a este le vamos a llamar numerador, este va a ser el denominador y este pues va a ser el entero. ¿Vale? Es todo. ¿Qué es una fracción? Es una división, significa repartir en partes iguales, ¿no? Dividir en partes iguales un entero. El número de arriba se llama numerador, el número de abajo se llama denominador y el número de arriba indica en cuántas partes tomo de mi entero y el número de abajo en cuántas partes divido mi entero. Vámonos a los tipos de fracciones que existen. Voy a hablarte yo solamente de 3, ¿verdad? Porque considero yo son las más importantes o bien las indicadas para poder deducir todo lo demás. Y voy a empezar con la fracción propia. Fracción propia.
¿Y qué es una fracción propia? Una fracción propia es un medio, 3/4, 5/8, 9/10, 6/8. Todos estos son ejemplos de fracciones propias. ¿Qué observas? Mira, el número de arriba es más pequeño. Siempre el número de arriba será más pequeño que el número de abajo. Así son las fracciones propias, ¿sí? Esa es una regla que hay que aprenderse de las fracciones propias, ¿sí? ¿Qué es una fracción propia? Es aquella donde el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Recordemos, este símbolo significa menor que, donde la puntita señala al menor. Aquí estamos, la puntita señala al numerador, entonces te está diciendo que el numerador es más chico que el denominador, y en efecto, véanlo, el 1 es más pequeño que el 2, el 3 es más pequeño que el 4, el 5 es más pequeño que el 8, el 9 es más pequeño que el 10, y el 6 es más pequeño que el 8. Esa es la regla para identificar una fracción impropia. Una fracción propia, perdón. Fracción propia, numerador más pequeño que el denominador. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjate qué podemos deducir de aquí y la importancia de esto. Vámonos con este. Digamos que es un pastel, ¿no? Me dice que mi pastel lo divide en 2 partes y que tome solo una. Listo, me sobró pastel. Aquí. Me dice que mi pastel lo divide en 4 partes y me coma 3 pedazos. Me sobró pastel. Aquí. Me dice que mi pastel lo divide en 8 partes. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me coma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me sobró pastel. Entonces, fíjate cómo una fracción propia, siempre será un número menor a 1. Una fracción propia siempre es un número menor a 1. Esta es otra regla que hay que aprendérsela. Y más que aprendérsela, ahorita la vamos a entender, ¿no? Entonces, una fracción propia siempre es un número menor a 1. Y es aquella donde el numerador es más pequeño que el denominador. Es decir, siempre cuando tú conviertas una fracción propia a un número decimal, te va a quedar 0 punto y algo, 0.9, 0.5, 0.7, 0.6, 0 punto y algo. ¿Por qué? Porque nunca completas el entero. Obsérvalo, es fácil deducirlo. Una parte de 2, me sobra, no me acabo el entero. 3 de 4, me sobra. 5 de 8, me sobran pedazos. 9 pedazos de 10, me sobran pedazos. 6 pedazos de 8, me sobran pedazos. Por eso una fracción propia siempre es un número menor a 1. Entonces, si te toparas tú con algún ejercicio y te pusiera yo 3.4, el 3.4 representa una fracción propia, ¿tu respuesta cuál sería? La respuesta tendría que ser no, no es una fracción propia. ¿Por qué? Porque este número me está diciendo 3.4, es decir, son 3 enteros, 0.4 décimos. Y no, una fracción propia ni siquiera llega al 1. Entonces no podría ser una fracción propia. Ahora, si yo te pongo 0.98 puede representar una fracción propia, tu respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera está llegando al entero. Y recordemos que una fracción propia nunca llega a un entero. Nunca.
Te pregunto, ¿esto sería una fracción propia? No, no es una fracción propia. ¿Por qué? Porque no cumple lo de aquí arriba. ¿El número de arriba es más chiquito que el de abajo? No. ¿Son iguales? Sí, pero no es más chiquito. Entonces esto no es una fracción propia. A esto le conocemos como una fracción entera o es un entero. Cuando el número de arriba es igual al número de abajo, pues es un entero. Si un pastel lo divido en 5 pedazos y me como 5 pedazos, pues me comí el pastel entero. ¿Sí? Bien, vamos ahora con las fracciones impropias. Fracciones impropias. ¿Y cómo son las fracciones impropias? Bueno, pues son lo contrario a las fracciones propias. El número de arriba tiene que ser más grande que el de abajo. Por ejemplo, 3 medios, 5 cuartos, 7 quintos, 4 medios. ¿Sí? En una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Acuérdate, la puntita siempre señala al menor. Entonces aquí el menor es el denominador, es decir, el número de abajo es más chiquito. Fíjate, ese es el más pequeño, este es más pequeño, este es más pequeño y este es más pequeño, ¿no? 2 es más pequeño que 3, 4 es más pequeño que 5, 5 es más pequeño que 7 y 2 es más pequeño que 4. Entonces, pues, ¿qué podemos deducir? Que una fracción impropia, siempre es un número mayor que 1. Siempre. Aquí nos va a quedar 1 punto y algo, 2 punto y algo, 3 punto y algo, 7 punto y algo, pero siempre es un número más grande que 1. ¿Por qué? Fácil de deducir, mira. Tú tienes 2 pedazos y te vas a comer 3. Obviamente necesitas más. ¿A qué me refiero? Mira, digamos que tengo pastel, ¿no? Tengo un pastel y me dice que el pastel lo divida en 2 pedazos. Ya. Y que me coma 3. 1, 2, me falta. Entonces debo de traer otro pastel. También dividirlo en 2 partes y comerme una para en total tener 3. Entonces fíjate aquí yo tuve la necesidad de traer 2 pasteles. ¿Verdad? No me acabé los 2, pero necesité 2 pasteles para poder completar esta petición. Aquí, si te fijas, pues fue un pastel entero y la mitad de otro, un entero, un medio. ¿Sí? El 3 medios, en efecto, es un entero, un medio. Ahorita vamos a ver cómo convertir eso, pero pues se deduce fácil, mira. Un entero, un medio. Un entero y la mitad de otro, ¿no? Vamos a este de acá. Me dice igual el pastel, ¿va? O mi entero. Vamos a dividirlo en 4 partes. Ahí está dividido en 4 partes. Y me dice que tome 5. Ok, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4 y me falta otra. Ok, voy a necesitar otro entero igual, del mismo tamaño y partirlo en las mismas porciones. Yo tenía 4 pedazos, me falta uno, ahí está. Entonces, si fijas, me acabé un entero y aquí es un pedacito de 4. Entonces, el 5 cuartos representa un entero, un cuarto. ¿Sí? 1 punto y algo. Aquí es 1.5, 1 punto y algo. Entonces, observa cómo las fracciones impropias siempre representan un número mayor a 1. ¿Sale? Bien. Vamos a lo siguiente, que son las fracciones mixtas. Fracciones mixtas. Que ya te hablaba yo un poquito de estas al inicio del video. Una fracción mixta es aquella que tiene una parte entera, 2 enteros, un cuarto. Tiene una parte entera, que sería esta. Este es el entero.
y tiene una fracción propia. Ahí está. Y por obvias razones, una fracción mixta siempre es un número mayor a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, tiene una parte entera, pues ya sabemos que va a haber un entero, 1 punto y algo, 2 punto y algo, ¿verdad? Entonces una fracción mixta, vamos a ponerle FM, una fracción mixta, siempre será un número mayor que 1. Siempre es un número mayor que 1. ¿Sale? Bien, vamos a terminar aquí. En el próximo video veremos cómo convertir una fracción impropia a una fracción mixta y viceversa, una fracción mixta a una fracción propia. ¿Por qué no entran en juego, te adelanto, una fracción propia? Porque pues no puedo convertir una fracción propia a una mixta. ¿Por qué? Porque una mixta tiene una parte entera y una fracción propia ni siquiera llega a un entero. Bien, nos vemos en el siguiente video.